Good morning, dear students. Buenos días, queridos alumnos. Una vez más, una semana más con ustedes, les damos la bienvenida a nombre de la institución a esta nueva semana de clases virtuales, semana ya 7, el inicio del segundo bimestre. Bueno, el día de hoy tenemos el título Idiomatic Adverbs, que es el que vamos a desarrollar como tema número 7 y el primer tema del segundo bimestre. Muy bien. ¿Qué es un idiomatic adverb? Idiomatic adverbs son unos verbos especiales que no llegan a encajar del todo en otras categorías como adverbios de manera, grado, frecuencia, etc. Al parecer, en algunas oportunidades no se parece a ninguna de ellos y en otras oportunidades pues pareciera que fuera de una categoría un poco, de otra categoría otro poco y así. Entonces algunos también le llaman adverbos irregulares, ¿no? Porque realmente no llegan a cumplir con los requisitos de una o de otra clase de verbos o tipo de verbos, de adverbios, perdón. Entonces por eso le dicen idiomatic adverbs. Son varios, más de 10, los más conocidos, pero vamos a ver 4 nada más para el tema de hoy, ¿ya? Los 4 muy importantes, ¿ya? Entonces vamos al primero de ellos, es el adverbio still. Todos los adverbios en esta oportunidad, el día de hoy en la clase, lo vamos a hacer de color yellow. Ahí están los adverbios y los sujetos están de blanco acá a la izquierda y los complementos también están de blanco en este caso. Pero en toda la clase de hoy los verbos van a estar de blue, azul, y los adverbios principalmente van a estar de color yellow. En este caso, still tiene una sola posición, ¿ya? Eso es lo que tiene que quedar bien claro. Mientras los demás clases de adverbios o tipos de adverbios hemos visto que algunos tienen incluso dos posiciones, uno central que sería la principal o final y luego otra alternativa, ¿no? Como para ponerlo por énfasis al inicio y cosas así. En el caso de still y los demás también tienen posiciones fijas, ¿ya? Still tiene posición media, que también le decimos posición central, y no varía. No puede haber un estilo al inicio con coma por énfasis o al final, no. Siempre va a ser posición central. Repito, siempre va a ser posición central. ¿Ya? Siempre, en todos los casos. Y ya saben ustedes que la posición central pues varía, ¿no? Si es que es el verbo be, como en estos casos de acá, Katia y yo, acá, el segundo y el cuarto, pues ahí tenemos nosotros el verbo be, será hasta la derecha, el still, a la derecha, still, a la derecha. Mientras que si es otro verbo, con este caso keep, no es el verbo be, a la izquierda. Want no es el verbo be, a la izquierda. Think no es el verbo be, a la izquierda. ¿Está bien? Entonces, por última vez lo repetimos. El adverbio still solo tiene posición central y no puede tener posición inicial ni tampoco final. Es fijo, fijo al centro, al costadito del verbo, ya sea a la derecha si es el verbo be o a la izquierda si es cualquier otro que no sea el verbo be. Muy bien, así de sencillo. Entonces, still significa aún, aún. Y ese aún quiere decir que la acción del verbo continúa dándose, está en progreso, continúa dándose esa acción. ¿Ya? Este keep es el verbo guardar. Yo aún guardo tus cartas. I still keep your letters. I still keep your letters. Yo aún mantengo tus cartas. Yo aún conservo tus cartas. Yo aún guardo tus cartas. A eso se refiere. ¿Qué quiere decir? Que hasta este momento tengo tus cartas.
guardadas. ¿También? No ha pasado todavía la acción de guardar tus cartas, las tengo todavía, las conservo conmigo, ¿ya? Entonces para eso se utiliza el still, para una acción que está en progreso, o sea, todavía sigue dándose en este momento. I still keep your letters, yo aún guardo tus cartas. Katia is still inside the bank. Katia está aún dentro del banco. Katia está aún dentro del banco. Quiere decir que todavía permanece adentro. Katia está aún dentro del banco. They still want to buy your car. Ellos aún quieren comprar tu carro. Ellos aún quieren comprar, o sea, todavía tienen interés en comprar tu carro. Ellos aún quieren comprar tu carro. They still want to buy your car. I am still doing my homework. Acá le falta el Y, ya, mil disculpas. Acá me he olvidado de poner el Y. I am still doing my homework. Yo aún estoy haciendo mi tarea. No lo he terminado todavía. I am still doing my homework. Yo aún estoy haciendo mi tarea. Y finalmente, we still think of having children. En este caso, think es el verbo pensar, pero está acompañado de love, también de color blue. Lo he puesto en uno solo, como si fuera un solo verbo, porque el think siempre va acompañado de love. Y cuando va acompañado de una preposición, en este caso of, que no es el to, entonces ya me impide formar el tradicional infinitivo aquí al costado, con el to have, tendría que decir, ¿no? Pero como este ya está con of, porque viene así por defecto, como se dice, entonces me obliga a poner un gerundio acá, que también los gerundios a veces se comportan como infinitivos. Eso lo hemos visto en cuarto el año pasado. Entonces, we still think of having children. Nosotros aún pensamos tener hijos. Nosotros aún pensamos tener hijos. ¿Qué quiere decir? Que no se nos ha ido la idea de tener hijos. Todavía pertenece las ganas de tener hijos. Nosotros aún pensamos tener hijos. ¿Está bien? Entonces esa sería la primera palabra, la palabra still, aún, para una acción que está en progreso, o sea, una acción que sigue dándose. ¿Está bien? ¿Y cuál es la posición? Posición central, siempre posición central, nunca al inicio, nunca al final. Siempre va a ser central. Muy bien, como en cualquiera de estos casos, ¿ya? Nos vamos para la siguiente y nos vamos con yet. Aunque aquí arribita me he olvidado de poner el yet, miren. Still sigue. Me he olvidado de ponerle yet. Still. He is still in love with me. Ahí está. In love with significa enamorado de. Enamorado de mí. He is still in love with me. Él aún está enamorado de mí. Él está aún enamorado de mí. Eso diría en el ejercicio pasado, ¿no? Con still. Pero resulta que yet, cuando va al centro, así como acá, al centro, posición central, porque yet tiene dos posiciones. Eso tenemos que ir anotándolo para el temático, para el examen. Yet tiene dos posiciones, posición central, como en estos dos de acá, y posición final, como estos de acá abajo, los tres de abajo. Repito, yet tiene dos posiciones, las dos están correctas. Posición central cuando es afirmativo, como están acá arriba, y posición final, como están estos tres últimos, cuando está en negativo la oración. Ahí está con don't, hasn't. Ahí está. En las de abajo, miren, ahí está, con negativo. Con negativo el yet tendrá que ir al final. Con las oraciones afirmativas, el yet tendrá que ir en posición central o posición media también. Entonces, cuando el yet, que significa todavía,
está en afirmativo con posición central, es sinónimo de still. Repito, cuando el yet está en posición central, porque está en afirmativo, así como estos dos últimos, el yet es sinónimo de still. Él aún está enamorado de mí. Con el yet sería, él todavía está enamorado de mí. Al decir él aún está enamorado de mí, quiere decir que sus sentimientos todavía continúan hacia mí. Y cuando yo digo él todavía está enamorado de mí, quiere decir que sus sentimientos continúan también sobre mí, o sea, hacia mí. Entonces por eso que cuando yet, que significa todavía, está en posición central, porque es afirmativo, es sinónimo de still, que significa aún, porque en ambos casos la acción continúa, está en progreso. ¿Bien? Entonces en el examen o en el temático te puede venir una pregunta como por ejemplo, ¿cuál es el sinónimo de still? ¿Cuál es su sinónimo? Yet. Y te preguntan, ¿en todos los casos yet es su sinónimo? No. Solamente cuando va en posición central es sinónimo de still. Él aún está enamorado de mí. Él todavía está enamorado de mí. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, segundo ejemplo. I yet need you in that job. Yo todavía te necesito en ese trabajo. Repito, I yet need you in that job. Yo todavía te necesito en ese trabajo. Quiere decir que mi necesidad de que estés en ese trabajo todavía continúa. Por eso te digo, yo todavía te necesito en ese trabajo. Gerson is yet 14 years old. Recuerden ustedes que para nosotros decir la edad, esta es la edad 14 años, para decir la edad utilizamos el verbo be. Pero ahí cuando es el verbo be para edades no significa está, es, sino significa tiene. Solo para edades significa tiene el verbo be. Gerson is yet 14 years old. Gerson todavía tiene 14 años de edad. Gerson tiene todavía 14 años de edad. Todavía no ha cumplido los 15. Gerson tiene todavía 14 años de edad. ¿Está bien? Entonces vemos pues que uno de los usos del yet es en posición central. Y cuando está en posición central, pues es sinónimo de still. Es igualito que decir still, solo que still es aún y yet es todavía. Entonces si tú en español dices, por ejemplo, con still dices, yo aún te amo, quiere decir que todavía estoy enamorado de ti. Y si yo digo, yo todavía te amo, es igualito, ¿ya? Son sinónimos. Ahora, cuando vamos a utilizar en negativos y ponemos al último el yet, al último porque está en negativos, entonces estamos diciendo pues de que la acción no se ha llevado a cabo, o sea, no, en ningún momento se ha llevado a cabo todavía. ¿Ya? Nosotros no tenemos hijos todavía. Quiere decir que no hay ninguna presencia de hijos en mi familia, porque no tenemos todavía. Entonces la acción de tener hijos no se ha dado. Nosotros no tenemos hijos todavía. Mientras que la acción de arriba era porque todavía continuaba la acción de abajo nos dice lo contrario, que la acción no se ha dado. Acá arriba se sigue dando más bien. Acá abajo no se ha dado. Nosotros no tenemos hijos todavía. ¿También? Este de acá, los dos últimos, son presentes perfectos. Recuerden la clase de cuarto de secundaria, donde vemos presente perfecto, que quiere decir el auxiliar have, que en este caso es has, porque está con la tercera persona del singular, más el pasado participio del verbo, en este caso had. Pero a su vez, este had lunch
es una frase verbal que significa almorzar, ¿no es cierto? Eso lo conocemos desde primaria. Have lunch, almorzar. Have breakfast, tomar desayuno. Y have dinner, cenar, o sea, en la noche. En este caso es almuerzo, pero está en pasado, por eso es pasado, en este caso pasado participio, y con este has forman una frase verbal llamada presente perfecto. Entonces acá dice, ella no ha almorzado todavía. Quiere decir que la acción de almorzar no la ha llevado a cabo. Ella no ha almorzado todavía. Nosotros no tenemos hijos todavía. El juego no ha terminado todavía. Quiere decir que sigue dándose el juego todavía. No he perdido. No ha terminado el juego todavía. El juego no ha terminado todavía. ¿Ya? Entonces pues tenemos que yet. Nos preguntan, ¿cuál es la posición de yet? Yo respondo, tiene dos posiciones. ¿Cuáles son esas posiciones? Si es que la oración es afirmativa, su posición es central. Si la oración es negativa, su posición es final. Ahora, si su posición es central, quiere decir que la acción continúa dándose. Si la acción, la oración está en negativo, la acción no se ha realizado nunca. Recién se va a realizar. ¿Bien? En español, pues, ejemplos con still en afirmativo. Yo aún trabajo en el APU. Con yet todavía, ¿no? Yo todavía trabajo en el APU. Quiere decir de que continúo trabajando en el APU. ¿Bien? La acción continúa. Yo todavía tengo hambre. Quiere decir que en este momento continúa mi hambre. ¿Ya? Yo todavía tengo 3 horas libres. Quiere decir que mis horas libres todavía van a continuar por 3 horas más. ¿Ya? Entonces ahí está esta parte de acá, la central. En cambio, con esto de acá, la acción no se ha dado. Yo todavía no soy mayor de edad. Quiere decir que la mayoría de edad no ha llegado para mí. ¿Bien? Yo no tengo casa propia todavía. Quiere decir que estoy viviendo en otras casas, pero eso de la casa propia todavía no se ha dado para mí. ¿Ya? Ella no tiene enamorado todavía. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca tuvo. Ella no tiene enamorado todavía. Nunca tuvo. Recién va a tener su primera enamorada. ¿Entienden? Entonces esas son las dos posiciones con significancias diferentes. Mientras que arriba continúa todavía la acción, abajo más bien no se ha dado la acción. Por eso está en negativo siempre. Y con el yet al final. ¿Bien? Esa sería la explicación de la segunda palabra, yet. Ya tenemos dos. El primero que era still, y aquí me he confundido en cambiarle. Y el segundo que era yet, lo que acabamos de ver ahorita, que significa todavía. Pasamos a la tercera y es anymore. Acá está anymore. Primero vamos por la posición. La posición del anymore es posición final siempre. Nunca al inicio, nunca al centro. Nunca. ¿Ya? Siempre va a ser anymore al final, posición final. Y como este video lo estoy grabando después de la clase porque me había olvidado grabar durante la clase, entonces ya vi algunos pocos temáticos donde ponen anymore al centro, al principio. No, el anymore solo tiene posición final. Al inicio de la clase yo les dije que estos 4 palabras que vamos a estudiar el día de hoy solo tienen una sola posición, una nada más. No podemos poner estas palabras de hoy
en varias posiciones. Ah, también va aquí y aquí. No, también va en el medio y en el centro y al principio. No, una sola posición. A ver si recordamos antes de comenzar con Anymore las dos anteriores. Still, posición solamente central. Yet sí tiene dos posiciones, pero con significados diferentes. Tenemos yet en afirmativos y yet con negativos al final. Con afirmativos sería posición central, el yet. Y ahora estamos con Anymore, que su posición es final. Posición final. Yet. Posición final siempre. Antes de comenzar a explicar esta posición final, acá está miren en el hielo amarillo. Anymore. Antes de comenzar, alguien se puede confundir acá, miren, en esta oración grandaza que está acá. ¿Por qué, profe, el Anymore está al centro acá? Miren, profe, central, posición central. No, alumnos. Ahí también está en posición final. Lo que pasa es que aquí hay dos oraciones. ¿Cómo sé que hay dos oraciones? Por el punto. Miren ustedes acá. Acá hay un punto. Ese punto nos indica que hay dos oraciones. La oración de la izquierda y la oración de la derecha. Si nosotros borramos por un ratito esta oración de la derecha, lo borramos por un ratito nada más, porque ahí hay un punto, entonces ¿qué nos queda? La oración de la izquierda. ¿Y dónde está el Anymore? Al final de la oración. Por eso, ¿cuál es la posición del Anymore? Al final de la oración. ¿Por qué aquí pareciera que está al centro? Porque hay dos oraciones, no hay que confundir eso ya. El punto nos indica que hay dos oraciones. También la coma también nos indica que hay dos oraciones. ¿Está bien? Ahora, ¿qué significa Anymore? Anymore tiene tres significados y cualquiera de los tres que mejor quepa dentro de tu oración, de tu interpretación en español, mejor. ¿Ya? La primera es más. La segunda es ni más. Y la tercera es nunca más. Repito, ¿qué significa Anymore? Puede significar más, ni más, nunca más. ¿Y para qué utilizamos entonces el Anymore? Lo utilizamos para decir de que una acción ya no se va a llevar a cabo nunca más. Que ahí termina la acción en un determinado tiempo, ya sea en el futuro cercano o mediano o a largo plazo, esa acción que estoy realizando ahorita va a terminar y ya no lo voy a hacer ni más, nunca más esa acción. ¿Está bien? Muy bien, veamos entonces el ejemplo. Once I turned 65, una vez que yo cumpla 65, I won't work anymore. Yo no trabajaré más. Repito, una vez que yo cumpla 65, no trabajaré más. I won't work anymore. Y vemos que siempre está con negativo también, especialmente en futuro. ¿Ya? Especialmente en futuro, casi todas las veces es en futuro, aunque hay algunas excepciones como esta cuarta, miren, que no está con futuro sino con modal, can, poder, en este caso no puedo. ¿Ya? Segunda oración, nos damos cuenta de que es a ver quién se acuerda del año pasado, esto es un condicional del tipo 1. Condicional del tipo 1 quiere decir que el condicional, este que está a la izquierda, este condicional que está a la izquierda, tiene que estar en tiempo presente. Y la consecuencia, que está acá a la derecha, después de la coma, la oración consecuencia, tiene que estar en futuro. Por eso está en futuro, pero negativo. Won't. Won't es el futuro negativo de will not. Es como decir will y not. Will not es won't. Por eso está en negativo. Entonces sí se cumple lo que dice acá. Pero ¿qué dice realmente? If you touch me, I won't speak to you anymore. If you touch me, I won't speak to you anymore. Si tú me tocas, yo no te hablaré más.
Ahora con ni más, ¿ya? Si tú me tocas, yo no te hablaré ni más. Ahora vamos con la tercera interpretación, nunca más. A ver cuál suena mejor. Si tú me tocas, no te hablaré nunca más. Cualquiera de las tres está bien, ¿ya? Hay que ver cuál es el que mejor nos guste a nosotros. Si tú me tocas, no te hablaré más. Si tú me tocas, no te hablaré ni más. Si tú me tocas, no te hablaré nunca más. If you touch me, I won't speak to you anymore. Este es uno de los ejemplos sacados de una clase de cuarto de secundaria del año pasado, que ya lo hemos visto, ustedes deben recordar. Trust es el verbo confiar. They won't trust me anymore. Ellos no confiarán en mí ni más. They won't trust me anymore. Ellos no confiarán en mí más. They won't trust me anymore. Ellos no confiarán en mí nunca más. Cualquiera de los tres está bien. Ahora tenemos hasta acá, miren el punto, hasta acá la primera oración y acá una oración complemento, pero en realidad es una oración individual, independiente, que está comentando, ¿no? Está haciendo que las dos oraciones que están acá sean, que estén equiparadas, que sean iguales, ¿no es cierto? I can't see you anymore. Yo no puedo verte más. My parents knew about us. Mis padres se enteraron de nosotros. ¿También? Mis padres se enteraron acerca de nosotros. I can't see you anymore. Yo no puedo verte ni más. Mis padres se enteraron de lo nuestro. I can't see you anymore. My parents knew about us. No puedo verte nunca más. Mis padres se enteraron de lo nuestro. ¿Está bien? Ahora finalmente lend es el verbo prestar. The bank won't lend me money anymore. El banco no me prestará plata más. The bank won't lend me money anymore. El banco no me prestará plata ni más. The bank won't lend me money anymore. El banco no me prestará plata nunca más. ¿Por qué dice esta persona dice que no le prestará plata nunca más? Pues probablemente porque le ha fallado en las letras, no ha pagado con la cuenta, etcétera, y entonces el banco le ha dicho, mire, lamentablemente usted ya no tiene crédito nunca más. No se vaya a atrever a pedir un crédito porque no le vamos a dar, ¿no es cierto? Por eso dice, el banco no me prestará plata nunca más. Ahí está, al final, acá también al final y acá también al final. ¿Cuál es la posición de anymore? Al final. ¿Cómo tiene que estar el verbo? La mayoría de veces en futuro, negativo futuro. Aunque, como vemos acá en la 4, también puede tener otros tiempos. No solamente futuro, puede estar en presente, puede estar en pasado, puede llevar modales, como en este caso, pero preferentemente, o la mayoría de veces, lo vamos a ver con futuro, pero negativo siempre, oración negativa, ¿ya? Y el anymore al final. Muy bien, esa sería la tercera parte. Repetimos rápido hasta ahorita antes de pasar al final. La still, posición central, siempre, el primero, aún. El segundo yet, dos posiciones, si está en afirmativo, posición central para una acción que continúa. Y posición, el yet también tiene posición final en caso de que la oración esté en negativo. Posición final para una acción que todavía no se da. Y finalmente hemos visto en la tercera posición el anymore tiene posición final
posición final, como lo estamos viendo en pantallas, pero también tiene que ser negativo, preferentemente en futuro, con want, en futuro. Aunque no se descarta que haya una posibilidad de que no esté en futuro, sino en presente o quizás en pasado también, o con modales, como en este caso del ejemplo de aquí. ¿Ya? Pasamos nuevamente a la última y ahí tenemos al even. Miren, esto es de color yellow, even. ¿Cuál es su posición? Es fácil de darse cuenta. Posición central siempre. ¿También? ¿Cuál es la posición del even? Posición central siempre. ¿Ya? Posición central siempre. ¿Cómo tiene que estar la oración? En negativo. En negativo tiene que estar la oración. Negativo, todititos negativos. ¿Ya? Y el even tiene que estar al costadito del negativo. Lógicamente, estos azules son los verbos. Si es el verbo be, como en esta tercera con she, miren ustedes en la tercera, ya tiene que estar el auxiliar a la derecha. Y si es que es cualquier otro verbo, como en el caso de have, a la izquierda del verbo principal. ¿Ya? Esa es posición central. Entonces, esta posición central del adverbio even, ya, ahí está, tiene que ser con oraciones negativas todititas, ya, negativas. ¿Qué significa entonces? Cuando está el negativo más el even, significa ni siquiera, ni siquiera. Repito, significa ni siquiera. Entonces acá dice, she doesn't even washes her clothes. Ella ni siquiera lava su ropa. Ella ni siquiera lava su ropa. Segundo, you don't even have the age to drink beer. Tú ni siquiera tienes la edad de tomar cerveza. Quiere decir que está muy chibolo. De repente algún niño de 13, 14 años que quiere tomar cerveza y alguien mayor le dice, tú ni siquiera tienes la edad de tomar cerveza. Tú ni siquiera tienes la edad de tomar cerveza. You don't even have the age to drink beer. Muy bien, pasamos al tercer ejemplo con el verbo be, miren. She wasn't, y el verbo be en pasado encima, pasado. She wasn't even busy yesterday. Ella ni siquiera estaba ocupada ayer. ¿Por qué no le hemos pedido nosotros ayuda a ella? Estaba tan cerca, ni siquiera estaba ocupada ayer. Ella ni siquiera, she wasn't even busy yesterday. Siguiente ejemplo, el número 4, tenemos en tiempo pasado. Miren, acá arriba tenemos dos presentes, los dos primeros están en presente. En el tercer ejemplo con she está en pasado, pero pasado con el verbo be. Y ahora estamos en un pasado simple, con el didn't. Pasado simple, normal. Otro verbo que no es el verbo be se pone con auxiliar, así como acá, didn't. You didn't even call me for my birthday. Tú ni siquiera me llamaste por mi cumpleaños. Estoy muy resentido porque tú ni siquiera me llamaste por mi cumpleaños. Repito, you didn't even call me for my birthday. Tú ni siquiera me llamaste por mi cumpleaños. ¿Está bien? Ahí está, pasado. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de una palabrita desde cuarto de primaria, quinto de primaria, sexto de primaria, primero de secundaria, segundo de secundaria? 5 años seguiditos se hace esto. Y es la palabra hay, ¿sí o no? There más is, there is, hay. ¿Ya? Pero en este caso está en negativo, porque el even va con negativos. Pero esta palabra hay también le estoy poniendo con even para decir ni siquiera hay. ¿Ya? Repito, la palabra hay con el even en negativo, ni siquiera hay. There isn't even hot water in this hotel. There isn't even hot water in this hotel. Ni siquiera hay agua caliente en este hotel. Ni siquiera hay agua caliente en este hotel. There isn't even hot water in this hotel. Ni siquiera hay agua caliente
en este hotel. Y finalmente un ejemplo con futuro. Miren, won't, futuro negativo. Ahí está, con el even. Futuro negativo con el even. You won't even have a chance if you get COVID-19. Tú ni siquiera tendrás una oportunidad si el COVID-19 te agarra. ¿Ah? Si chapas el COVID-19, ni siquiera tendrás oportunidad. Quiere decir que al toque te vas al cielo, te mueres rápido, porque el COVID ataca fuerte, ¿no es cierto? You don't even have a chance if you get COVID-19. Tú ni siquiera tendrás una oportunidad si consigues el COVID-19. Así que cuídate mucho, no salgas de casa. No vayas a creer que ya todo pasó, ¿no? Si estás viendo que el vecino del frente, el de atrás, los vecinos de los costados, algún familiar, todo el mundo está falleciendo, muriendo por todos lados, y luego el gobierno sale en noticias diciendo de que ya las cosas están mejorando, ya todos van a ir saliendo de sus casas. Entonces uno dice, uy, acá no hay lógica. Al menos en mi barrio, no sé cómo será en el de ustedes, pero en mi barrio todo el mundo está muriendo. Hace pocas semanas tuve la triste noticia de que un tío mío al que yo quise mucho, quería y quiero todavía muchísimo, falleció también, tan saludable que estaba. Y ahora me entero que el vecino del costado, el costadito de mi casa, a la izquierda, a la derecha, atrás, por todos lados está muere y muere y muere y muere la gente. Y total que prendo la noticia y el presidente dice que estamos mejorando. La verdad que no entiendo por dónde estamos mejorando. Por eso me hice la idea de esta oración que está abajo con ni siquiera. Tú ni siquiera tendrás una oportunidad si consigues el COVID-19. Cuídate, take care of yourself, cuídate a ti mismo, ¿ya? Entonces, chicos, esas serían las 4 palabras que son adverbios idiomáticos, ¿ya? 4 adverbios idiomáticos, y como ustedes pueden ver hay una variedad, ¿no es cierto? A ver, el still, que es la primera palabra, tiene solo posición central. El segundo, que era yet, tiene 2 posiciones. Posición central si está en afirmativos y posición final si está en negativos. La tercera palabra, anymore, tiene solo posición final. Solo posición final. Y la última tiene even, la última tiene solo posición central y con oraciones negativos. El anterior, anymore, también con oraciones negativas. La mayoría de ellas en tiempo futuro, ¿ya? Mientras que el ni siquiera, el último, el even, que también tiene posición central, sí puede ir en diferentes tiempos, en presente, en pasado, en futuro, con modales, etcétera, con el verbo be, etcétera, ¿ya? Pero noten ustedes que las 4 palabras, la primera tiene posición central, la segunda 2 posiciones, central y final, la tercera tiene solo posición final con negativos futuros, y la última tiene solo posición central con negativos de cualquier tiempo, ya sea presente, pasado, futuro, etcétera. En ningún momento he dicho que alguno de los 4 vaya en posición inicial. Repito, en ningún momento he dicho que ninguna de las 4 palabras que hemos visto, o alguna de ellas, va en posición inicial. Y en el temático he visto ya, el still, ¿dónde va? Posición inicial. El yet, ¿dónde va? Posición inicial. Por favor, chicos, estos adverbios idiomáticos, ninguno de los 4 va en posición inicial. Tienen posiciones fijas que acabamos de repasar. ¿Está bien? Bueno, eso sería toda la clase de idiomatic adverbs, adverbios idiomáticos, chicos. Son solo 4 palabras, pero muy significativas y, como ustedes ven, muy puntuales en cuanto a su posición, ¿ya? Entonces no hay que olvidarnos, hay que estar siempre repasando lo de las posiciones. De repente sería un muy buen alumno aquel que agarra esas 4 posiciones, o agarra una de cada una,
¿no? Hace un cuadrito, como una especie para que se acuerde, ahí ya para que se acuerde en qué posición va cada una de las palabras, ¿ya? Entonces eso le va a ayudar bastante. Ahora también quería hablar acerca de la tarea, lo voy a publicar hoy mismo en la tarde, a partir de las 5 o 6 de la tarde debe estar ya saliendo publicada la tarea. Lo vamos a encontrar en contenidos, ¿ya? Y luego también tenemos no olvidar, ya lo dije ya en la mañana en la clase, pero ahora les repito en esta clase que estoy grabando especialmente para pegar ahí en materiales, no olvidar que los resúmenes equivalen a lo que antes conocíamos con el nombre de la pizarra del profesor, ¿ya? Entonces cada resumen que yo pegue ahí, ustedes simplemente lo copian en su cuaderno bonito, como una pizarra clásica. O sea, cuando tú veas la palabra resumen ahí en un PDF, eso quiere decir la pizarra del profesor Curie, ¿ya? Es como si yo hubiera hecho mi pizarra y dijera, alumnos copien, listo, lo copias todo bonito tu cuaderno. ¿Está bien? Copias bonito todo lo que dice ahí, la fecha, la lección, el título, los ejemplos, todo bonito. Lo único que no vas a hacer ahí es la tarea, porque la tarea lo vas a hacer vía Google Forms, ¿ya? Ahí en el contenidos, ahí va a aparecer Homework 7, tarea 7. Ahí tienes que abrir y hacer tu tarea ahí mismo, ¿ya? Entonces cuando yo revise los cuadernos, voy a revisar los resúmenes nada más, lo que has copiado de la pizarra, como se dice, ¿ya? Nada más eso en tu cuaderno, y las tareas, ya saben, lo voy a dejar vía Google Forms, o sea, formularios de Google. Lo voy a enviar ahí y ahí tienes que resolverlo. Eso sería todo, chicos. Ha sido un gusto volverlos a ver nuevamente, ya que la clase ya pasó, fue en la mañana. Ya dieron temático también y estoy grabando esto aproximadamente a las 3 de la tarde, más o menos estoy grabando, y por eso les digo que ya he visto algunos temáticos, y los adverbios idiomáticos jamás, ninguno de los 4 van al inicio, ya como han marcado algunos al inicio, ya. Entonces, chicos, me despido de ustedes deseándoles como siempre una linda semana, pásenlo muy bonito, un beso y un abrazo para cada uno de ustedes, y nos vemos la próxima semana con el tema 8. Muchas gracias, chicos, y chao, que les vaya bien.